15 de enero de 2009. Aeropuerto de LaGuardia, Nueva York. Un Airbus A320 de la compañía US Airways se prepara para un vuelo con destino al Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma, realizando escala en Charlotte, Carolina del Norte. A las 3 de la tarde hora local, los 150 pasajeros y los 5 miembros de la tripulación subían a bordo del Airbus A320 situado en la puerta de embarque. En cabina realizaban los preparativos mientras esperaban la confirmación de la torre de control para iniciar el rodaje a la pista de despegue asignada. Realizaron la demostración de emergencia y se aseguraron de que todo estaba en orden. El avión era un Airbus A320-214, propulsado por dos motores turbofan CFM International 565B4P. La tripulación estaba formada por el comandante Chelsea Sullenberger, Sully, de 57 años de edad. Se había formado en las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos. Tenía acumuladas casi 20.000 horas de vuelo, de las cuales casi 5.000 horas fueron en el Airbus A320, y también contaba con experiencia en planeadores, además de ser formador en aviación. Este hecho sería clave en el desenlace de esta historia. Le acompañaba en cabina el primer oficial Jeff Skiles, de 49 años, y con más de 20.000 horas de experiencia en vuelo, aunque no muchas de ellas en el A320. El resto de la tripulación estaba formado por las azafatas Donna Dent, Doreen Welsh y Sheila Dale en la cabina de pasajeros. Una vez recibida la autorización de la torre de control, se dirigieron a la pista de despegue. A las 3:24 hora local, el Airbus A320 de US Airways, los 150 pasajeros y los 5 miembros de la tripulación se encontraban en la pista de despegue número 4. Era un día despejado, con apenas nubes en el cielo y vientos ligeros. Todo apuntaba que tendrían un vuelo sin complicaciones. El capitán Sully puso los motores a toda potencia, e inmediatamente el Airbus del vuelo 1549 de US Airways avanzaba a toda velocidad por la pista. El Airbus A320 alcanzó la velocidad de rotación y comenzó a elevarse. Finalmente despegaron del aeropuerto de LaGuardia en Nueva York. Durante el despegue, todo marchó con normalidad, tanto que nada les hacía sospechar lo que estaba a punto de suceder. A los pocos minutos del despegue, se encontraban a unos 700 pies, en plena maniobra de ascenso. A las 3:25, el Airbus A320 de US Airways alcanzó los 2.800 pies de altura. Repentinamente apareció frente a la aeronave una inmensa bandada de gansos canadienses. El capitán Sully trató de esquivarlos, pero nada impidió que recibieran un gran impacto. Un gran estruendo resonó por toda la cabina. Lo único que tenían claro es que el sonido procedía del impacto de la aeronave con las aves que acababan de encontrarse de frente. Los gansos habían chocado contra el Airbus. Sin embargo, la tripulación aún desconocía si se habían producido daños y, en dicho caso, del alcance de los mismos. La duda rápidamente se despejó al aparecer en pantalla varios errores de advertencia. Mientras tanto, en la cabina de pasajeros, escuchaban fuertes golpes acompañados de un fuerte olor a combustible. Al observar a través de las ventanillas de la aeronave, varios pasajeros se percataron de que los motores se habían parado. En la cabina de los pilotos no tardaron en darse cuenta de que ambos motores habían sido afectados y se habían apagado. El capitán Sully tomó los mandos de la aeronave, mientras el primer oficial Skiles comprobaba la lista de verificación para tratar de reiniciar los motores. Mientras tanto, el Airbus A320 siguió ascendiendo hasta los 3.000 pies a una velocidad de 340 km por hora, unos 185 nudos. A partir de ese momento, comenzó el descenso en planeo, alcanzando una velocidad de casi 400 km por hora, unos 240 nudos. El primer oficial Skiles seguía intentando reiniciar los motores sin éxito. Se encontraban a unos 1.600 pies de altura, cuando el capitán determinó que no lo conseguirían. En ese momento se puso en contacto con la torre de control del tráfico aéreo. Cactus 1549, turn left heading 270. This is Cactus 1539, hit birds, we've lost thrust on both engines, returning back towards LaGuardia.
Okay, you need to return to LaGuardia. Turn left heading up 220. 220. Sorry, stop your departures. Got emergency returning. Who is it? 1529. He bird strike. He lost all engine. He lost the thrust in the engines. He's returning immediately. Cactus 1529, which engines? He lost thrust in both engines, he said. Got it. Cactus 1529. If we can get it for you, do you want to try to land 1813? We're unable. We may end up in the Hudson. All right, Cactus 1549. It's going to be left traffic to runway 31. Unable. Okay, what do you need to land? Cactus 1549. Runway 4 is available if you want to make left traffic to runway 4. I'm not sure we can make any runway. What's over to our right? Anything in New Jersey? Maybe Teterboro? Okay, yeah, off your right side is Teterboro Airport. Do you want to try to go to Teterboro? Yes. Teterboro, Empire. Actually, LaGuardia departure guy, emergency inbound. Hey, guys. Cactus 1529 over the George Washington Bridge. Wants to go to the airport right now. Wants to go to our airport. Check. Does he need assistance? Yes, it was a bird strike. Can I get him in for runway 1? Runway 1, that's good. Cactus 1529, turn right 280. You can land runway 1 at Teterboro. We can't do it. Okay, which runway would you like at Teterboro? We're going to be in the Hudson. I'm sorry, say again, Cactus? Cactus 1549, radar contact is lost. You also got Newark Airport up at 2 o'clock in about 7 miles. Eagle 5 4718, turn left thing 210. 210, 4718. I think he said he was going in the Hudson. Cactus 1529, you still on? Cactus 1529, if you can, you got runway 29 available at Newark up at 2 o'clock in 7 miles. Mientras tanto, en cabina, luchaban por hacerse con los controles de la aeronave, pero los motores no respondían. El capitán Chelsea Sullenberger, Sully, y el primer oficial Jeffrey Skill mantuvieron la calma y actuaron como dos auténticos profesionales. Evaluaron los daños, revisaron las listas de comprobación y trataron de reiniciar los motores sin éxito. Al no conseguirlo, declararon la emergencia a la torre de control para intentar regresar el aeropuerto. Pero no tardaron en darse cuenta de que esta maniobra era inviable en las condiciones que se encontraba la aeronave. Pasaron sobrevolando a tan solo 270 metros de altura el puente George Washington. Aunque inicialmente el capitán confirmó al control aéreo que aterrizarían en el aeropuerto de Teterboro, se dieron cuenta de que sería imposible, y además el riesgo aumentaría en tierra. Sin embargo, la segunda opción que se planteaban, el amerizaje en el río, no estaba exenta de peligro. Al contrario, se trataba de una operación de alto riesgo, ya que el impacto contra el agua podía ser de tal magnitud que ocasionase grandes daños, e incluso podría darse el peor de los finales. Además, en caso de que consiguieran amerizar, también estaba el riesgo de que el agua entrase dentro de la aeronave, lo cual dificultaría la visualización de las salidas de emergencia y la apertura de las puertas para poder evacuar a tiempo. Pero aunque lo consiguieran, y en el hipotético caso de que el agua no inundase la aeronave, la evacuación debía llevarse de una manera muy estructurada y realizarse en un tiempo récord, ya que en algún momento el agua podría entrar y terminar hundiendo el avión. El capitán Sullenberger en ese momento informó a la tripulación en la cabina de pasajeros que se preparasen para el impacto. A pesar de los riesgos, había decidido intentar amerizar en el río Hudson, ya que intentar aterrizar en tierra solamente incrementaba el peligro, tanto para los pasajeros como para las personas en tierra. Las azafatas prepararon la cabina e informaron a los pasajeros del inminente impacto. Pero los pasajeros no habían prestado atención a la demostración de emergencia, llevada a cabo minutos antes del despegue,
por lo que muchos pasajeros no sabían cómo actuar en dicha situación inesperada. Los controladores del tráfico aéreo alertaron a la Guardia Costera para que todos los barcos que se encontraban en el río Hudson estuvieran informados y pudieran ayudar en las labores de rescate. El avión seguía su descenso en dirección al Hudson, mientras toda la tripulación y los pasajeros estaban preparados para el impacto. Los últimos momentos parecían interminables, pero finalmente sobre las 3:31, hora local, el Airbus A320 del vuelo US Airways 1549 se acercaba al río a una velocidad de 140 nudos, unos 230 km por hora, y realizó un amerizaje sin motores sobre las heladas aguas del río Hudson. A pesar de que todos esperaban un fuerte impacto contra el agua, el amerizaje se produjo de forma suave. En la cabina de mandos, aún no sabían si el amerizaje había tenido éxito, ya que al impactar con el agua, este había salpicado por todo el parabrisas impidiendo visualizar la situación momentáneamente. Tras unos instantes, el capitán Sully y el primer oficial comprobaron que el avión se había detenido en el río y todo parecía en orden. Ambos se miraron de arriba a abajo para comprobar que ninguno de ellos estaba herido. En ese mismo instante, comprobaron que el agua fluía por el suelo de la aeronave, llegando a la altura de sus tobillos. Había que evacuar a los pasajeros inmediatamente, antes de que fuera demasiado tarde. Inmediatamente el capitán Sully acudió a la cabina de pasajeros y dio la orden para comenzar una inminente evacuación, ya que las heladas aguas del río Hudson comenzaban a entrar dentro del Airbus A320. La tripulación comenzó a evacuar a todos los pasajeros. Abrieron las 4 ventanas de emergencia sobre las alas y desplegaron la rampa hinchable en la puerta delantera derecha. La rampa de la puerta izquierda no se desplegaba, por lo que tuvieron que accionarla manualmente tirando de la palanca. Por si la situación no fuera lo suficientemente tensa, entraba agua por las puertas que estaban abiertas. Había un agujero en el fuselaje que permitía la entrada de más agua. Además, alguien abrió una de las puertas traseras de la aeronave, permitiendo que más agua entrase en el interior de la aeronave, dificultando así la maniobra de evacuación. Viendo que el nivel del agua estaba subiendo en el interior de la aeronave, las azafatas instaron a los pasajeros que seguían en la parte trasera del avión a no esperar en el pasillo central y saltar a través de los asientos para poder evacuar lo antes posible. Pero esto no era posible para todos ellos, ya que uno de los pasajeros se encontraba en silla de ruedas. También se encontraba a bordo una mujer que sostenía un bebé en brazos. Uno de los pasajeros se percató de esto y se hizo hueco entre el resto de pasajeros para proporcionarle ayuda. Finalmente, tras varios minutos de tensión, el capitán Sully se aseguró de que nadie quedase dentro del Airbus, completando totalmente la evacuación de todos los pasajeros y miembros de la tripulación. Realizar la evacuación en el menor tiempo posible era vital. No solo se trataba de salir de la aeronave, ahora se encontraban en medio del río Hudson a bajas temperaturas y con el riesgo de que la aeronave se acabase hundiendo. Había pasajeros esperando en las rampas de evacuación con el agua hasta las rodillas. Otros estaban en el agua con los chalecos salvavidas. Otros estaban en las propias alas del avión, y algunos, dominados por la tensión de la situación, se alejaron a nado por miedo al hundimiento de la aeronave o de una posible explosión. Cabe destacar que en esa época del año las temperaturas eran bajas y se encontraban a menos 7 grados centígrados, mientras que el agua estaba a unos 5 grados. Permanecer demasiado tiempo en contacto con el agua y con la temperatura del aire tan fría podía ocasionar la hipotermia de los pasajeros. Afortunadamente, los barcos de rescate no tardaron en llegar, ya que la torre de control había alertado a la Guardia Costera y a algunos barcos les había dado tiempo a acercarse a la zona del impacto. Rápidamente, 2 ferries comenzaron a recoger a los pasajeros. Poco después llegaron más barcos, incluidos los de la propia Guardia Costera de Estados Unidos. Por recomendación del capitán,
recogieron primero a los pasajeros que se encontraban sobre las alas del Airbus. Después de 24 minutos de tensión, la evacuación se había finalizado por completo, trasladando a todos los pasajeros a los hospitales más cercanos. Mientras tanto, la cola del Airbus A320 del vuelo 1459 de US Airways se encontraba completamente sumergida en las aguas del río Hudson. A pesar de la magnitud del incidente, no hubo fallecidos. No obstante, 95 de los 155 ocupantes de la aeronave, entre pasajeros y tripulación, resultaron heridos leves, y 5 de ellos con heridas graves. Algunos de ellos tuvieron que recibir asistencia por hipotermia. Muchos de los pasajeros sufrieron posteriormente secuelas con flashbacks, insomnio, ataques de pánico, etc., incluido el controlador de vuelo que asistió en la emergencia. El avión, que se encontraba casi sumergido, fue remolcado fuera del agua y trasladado para realizar las investigaciones correspondientes. Al sacar el Airbus A320 fuera del agua, descubrieron que uno de los motores se había desprendido con el impacto del amerizaje. Posteriormente, este motor fue recuperado para su análisis. La primera evaluación realizada por la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, NTSB, indicó que el vuelo 1459 de US Airways perdió potencia tras el impacto de sus motores con un ave. Esta conclusión fue contrastada al analizar tanto las grabaciones de voz de la cabina como los datos de vuelo. Se descubrió que 2 días antes del incidente, el motor derecho de la aeronave experimentó una parada en el compresor. Sin embargo, este fue reparado con éxito al sustituir un sensor de temperatura defectuoso. Posteriormente, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte descubrió pruebas de daños causados por el impacto de un objeto blando en el motor derecho, junto con residuos orgánicos, incluyendo una pluma. El motor izquierdo también presentaba impactos de objetos blandos, con abolladuras tanto en el rotor como en el borde de entrada de la cubierta del motor. 5 paletas guía de entrada de refuerzo estaban fracturadas y faltaban 8 paletas guía de salida. Ambos motores, a los que les faltaban grandes partes de sus carcasas, fueron enviados al fabricante para un análisis detallado. Más tarde, la aeronave fue trasladada a Kearney, Nueva Jersey. Los restos de aves encontrados en los motores fueron identificados mediante pruebas de ADN como procedentes de gansos canadienses, que normalmente exceden el peso que los motores están diseñados para soportar en caso de ingestión. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte utilizó simuladores de vuelo para evaluar la posibilidad de que el vuelo 1459 de US Airways hubiera podido regresar de manera segura al aeropuerto de La Guardia o desviarse a Teterboro. Es importante destacar que el informe de la NTSB consideró estas simulaciones como poco realistas, ya que el giro inmediato realizado por los pilotos durante las simulaciones no reflejaba ni tenía en cuenta el retraso de tiempo necesario para reconocer los impactos de las aves y decidir las acciones a seguir. De los 13 intentos del simulador de regreso a La Guardia, solo 7 tuvieron éxito, y solo uno de los 2 intentos de llegar a Teterboro tuvo éxito. Una de las simulaciones a las que se añadió un retraso de 35 segundos para permitir la toma de decisiones adicionales no resultó exitosa. Durante su testimonio ante la NTSB, el capitán Sullenberger afirmó que no había tiempo suficiente para llevar la aeronave hacia ningún aeropuerto y que, de haberlo intentado, probablemente habría puesto en peligro tanto a los pasajeros a bordo como a muchas personas en tierra. La decisión del capitán Sullenberger fue la decisión acertada. El trabajo en equipo y la buena toma de decisiones por parte de la tripulación fueron la clave del éxito final de este vuelo. A raíz de este incidente, se llevaron a cabo mejoras en las aeronaves, incluyendo elementos útiles en caso de amerizaje, aunque la ruta no lo precise específicamente, y en la formación de los pilotos para aterrizajes en el agua, así como mejoras en las listas de comprobación en caso de emergencia.
La tripulación del vuelo 1459 de US Airways fue condecorada y reconocida por el buen trabajo en este incidente. El milagro en el Hudson, nombre que recibió el incidente que involucró al vuelo 1549 de US Airways, representó un punto de inflexión crucial para la seguridad en la aviación. Este evento impulsó una exhaustiva revisión de protocolos, procedimientos y medidas preventivas, con el objetivo de reducir al mínimo el riesgo de colisiones con aves y sus posibles consecuencias. Aerolíneas y entidades reguladoras de todo el mundo incorporaron las lecciones aprendidas de este vuelo en sus programas de formación, procedimientos de emergencia y en el diseño de aeronaves, reforzando aún más la seguridad de los pasajeros. Uno de los resultados significativos del incidente del vuelo 1459 de US Airways fue una mayor conciencia acerca de las medidas para prevenir colisiones con aves. Los aeropuertos comenzaron a implementar estrategias mejoradas de control de vida silvestre para reducir la presencia de aves y otros animales cerca de las pistas y rutas de vuelo. Se enfocaron en medidas de control, como la gestión del hábitat, la utilización de sistemas de radar para detectar aves y técnicas de espantapájaros, todas ellas adquiriendo una importancia renovada para disminuir el riesgo de incidentes similares. Estas acciones contribuyeron a mejorar la seguridad operativa en los aeropuertos y en las áreas cercanas a las pistas de aterrizaje. Después de una minuciosa investigación de varios meses, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, NTSB, propuso varias recomendaciones con el objetivo de fortalecer la seguridad de las aeronaves. Estas sugerencias abarcaron mejoras en el diagnóstico de problemas en los motores durante el vuelo, la mejora de las sesiones informativas de seguridad antes del despegue, y la ampliación de la formación en simuladores para incluir escenarios que involucren fallos de motores a baja altitud. Estas medidas buscan elevar los estándares de seguridad y prevenir futuros incidentes. El incidente del vuelo 1459 de US Airways motivó a los fabricantes de aviones a revisar cómo podrían hacer que las estructuras y sistemas de las aeronaves fueran más resistentes a los impactos de aves. Investigadores e ingenieros trabajaron juntos para crear diseños de motores más robustos, utilizar materiales reforzados y desarrollar tecnologías innovadoras, con el propósito de hacer que las aeronaves sean capaces de resistir impactos de aves. Estos avances han fortalecido la capacidad de las aeronaves para enfrentar desafíos inesperados, ofreciendo así una mejora adicional en la seguridad de los pasajeros. La historia del vuelo 1459 de US Airways resaltó la importancia del entrenamiento para aterrizajes de emergencia en agua. Se llevaron a cabo revisiones exhaustivas en los programas de formación, con el objetivo de dotar a los pilotos y la tripulación de cabina con las habilidades necesarias para gestionar aterrizajes en el agua de manera efectiva. Se incorporaron simulaciones, escenarios y ejercicios prácticos en los planes de estudio de formación, asegurando así que los profesionales de la aviación estén bien preparados para responder de manera hábil a situaciones de emergencia relacionadas con el agua. La destacada actuación del capitán Sullenberger y el primer oficial Skiles resaltó la importancia crítica de la formación de los pilotos para manejar situaciones de emergencia. Las autoridades aeronáuticas y marítimas trabajaron conjuntamente para mejorar los procedimientos de coordinación en operaciones de rescate, asegurando respuestas rápidas y la integración efectiva de recursos. El incidente actuó como un impulsor para desarrollar protocolos de comunicación robustos y llevar a cabo ejercicios de formación conjunta. Esto garantiza una mayor eficacia en las acciones de rescate y una colaboración más fluida entre las entidades encargadas de la seguridad aérea y marítima. El capitán Sully y el primer oficial Skiles destacaron como héroes en el milagro en el Hudson. Su habilidad para mantener la calma en situaciones extremas y su rapidez de pensamiento frente a la adversidad demostraron la esencia de la importancia de los auténticos profesionales de la aviación. Las acciones del capitán Sully Sullenberger y del primer oficial Jeffrey Skiles no solo salvaron vidas, sino que también establecieron un estándar de excelencia en la habilidad de pilotar, ganando reconocimiento a nivel mundial. El capitán Sully fue condecorado con la Medalla de Maestría del Gremio de Pilotos y Navegantes Aéreos por su destacada contribución en el incidente del vuelo 1459 de US Airways.
Después del exitoso rescate del Airbus A320 del río Hudson, y dado que a diferencia de la mayoría de las aeronaves involucradas en accidentes, la estructura no sufrió daños graves. Tras finalizar la investigación, el American International Group decidió donarlo al Museo de Aviación de las Carolinas.